Oye, y dime, ¿quién te inspiró a ser payaso? Un poco por pica, por querer ser igual que mi hermano, ¿no? En el circo mi hermano era el más gracioso. Empezó por ahí, empezó por ahí. Me inspiró a iniciar en el payaso, ¿no? Y aparte que mi hermano me gustaba verlo porque sí era gracioso, tenía buenas cascadas, ¿no? Entonces, de ahí comencé, ¿no? Mi hermano mayor me comenzó como a guiar, mi hermano mayor me comenzó a guiar, a decir esto va así, tienes que hacer aquí, y mientras fui creciendo, comencé a conocer nuevos payasos, ¿no? A comenzar a ver nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de trabajo, nuevas formas de payaso. Mi papá trabajó por mucho tiempo y sigue trabajando actualmente, Chistín. Entonces mi papá, obviamente que el primer payaso que yo vi en mi casa era mi papá, siempre que llegaba, porque mi papá trabajó muchos años en la calle, entonces por mucho me llevaba a los parques donde trabajaba hacia la rueda, y entonces siempre lo vi a mi papá y mis tíos. Entonces mi papá yo creo que me inspiró mucho lo veía a él y yo decía, yo también quiero ser un payaso como papá. Y cuando era niño, mi papá lógicamente tenía como 5 o 6 años y me dice, yo creo, hijo, que tu lugar es por el payaso. Porque de chiquitito siempre fue como picarón, como agraciadito, entonces me dice, tú tienes que ser payaso. Y así fue como mi papá me empezó a pintar y me empezó a gustar, me empezó a gustar. Y gracias a mi mamá fue de que yo pude ir tocando instrumentos, ir aprendiendo un poquito de música, porque mi papá le gustaba el payaso, pero mi mamá decía, tiene que ser un payaso musical. Los payasos musicales son muy escasos, no hay mucho, y tú eres cómico. O sea, mi mamá me metió al lado de la música. Pues a quién no le va a inspirar como a usted. Su papá fue su primer payaso, y él siempre va a ser el primero a pesar de todo. Creo que ya después admiras a más gente conforme pasan los años, vas teniendo un poco de conocimiento de más, o sea, vas viendo más allá de lo que es tu familia, pues vas admirando y vas agarrando algunas, ¿cómo se podría decir? Ideas, ¿no? Diferentes, y así vas admirando otro tipo de payasos. La gente quizá de Sudamérica se acuerda de un dúo de payasos que les llamaban los Enanitos de Oro. Mi papá abre su primer circo en el año 92 en el sur de Argentina y los contrata a ese dúo que se llamaban Tony y Periquito. Tony hoy en día se encuentra en el cielo, y él fue la primera persona que me regaló la primer nariz. Así que prácticamente yo creo que ellos a la edad de 8 años fueron los que me inspiraron a ser payaso. Yo fui inspirado de chiquito, de cuando yo me acuerdo, o sea, de los 4 años, 3, 4 años, fue un payaso español que se llamaba Pepe Tonetti. Él fue de verdad mi primera inspiración, ¿no? Era un tipo de payaso que, si tú ves un poquito, puedo haber yo agarrado algo de él, porque no usaba mucho maquillaje, la naricita así, los ojos, una cara muy expresiva así, los ojos, trabajaba mucho con los ojos, ¿no? Y ese fue mi primera inspiración. Después, como te digo, los Rudiata, los Francesco, Toto Chabrí por mí fue otra gran inspiración. Y después ya cuando estás en la adolescencia, o sea, descubres Chaplin, ¿no? Y ahí te cambia todo, te cambia el mundo. Y también él es muy inspirado, Chaplin. Era un Chaplin un poquito más, o sea, buscó su forma, pero su comicidad era Chaplin. Su estilo era Chaplin. Corrado en verdad es uno de esos cómicos payasos que son multitalento también, porque Corrado sabe también hacer, ya tiene una cierta edad ahora, ya no hace lo que hacía antes, ¿no? Pero yo estuve creciendo ahí justico cuando estaba en sus 30, cuando yo lo conocí, en su pique, acróbata, y me gustaba mucho verlo, y lo veía siempre, y entonces ahí cuando era el espontáneo de él, que era lo bueno de él, que te ponías como a verlo como, mira qué está haciendo. Y entonces ahí era como ver a Charlie Chaplin.
cómo volaba, cómo se movía, sus gestos, sus saludos. Era el Chaplin en el trapecio. Después, era muy bueno en todo lo que hacía. Él tenía eso, sí, que tenía, desde el comienzo de la función, que entraba hasta el final, agarraba a la gente, una cosa muy, muy, muy fuerte. Te agarraba muy bien y era cada vez mejor, y al final, cuando se montaba hacia los trapecios, la gente reventaba, ¿no? Bueno, a mí cuando chico, yo, como mi papá trabajaba y hacía la producción de Circo Jumbo, a mí me gustaba mucho cómo trabajaba Paquín. El señor Paquín. Sí. Yo lo vi cuando yo era chico, yo ahora tengo 30 años, no sé, lo habré visto hace más de, como 15 años atrás, sí. Lo vi aquí trabajar y me inspiró bastante porque era diferente. Solo por eso, porque aquí se acostumbraba mucho a ver al payaso que hablaba, ¿cierto? Yo creo que fue el señor Dino Raffles, y el señor era un libro abierto. Yo creo que hicimos mucha química, conversamos en muchas ocasiones, nos desvelamos no sé cuántas veces, intercambiamos ideas, y era una persona increíble, con muchísima experiencia. Tiene nombre, Dimitri, el clown suizo. Yo estaba estudiando actuación, pero cuando ya estaba estudiando actuación vino a México Dimitri, el gran payaso suizo, y en la escuela de teatro donde yo estudiaba regalaron boletos para irlo a ver. Tomé el boleto, entré y empezó su espectáculo Dimitri y fue una revelación. O sea, creo que por primera vez tuve la verdadera certeza de hacia dónde quería dirigir mis pasos, ¿no? Es decir, yo sabía que para ahí tenía que ir. Pero la verdad, o sea, para contarte la historia al 100%, el día que yo he puesto una cinta de mi padre y he visto un señor que se llama George Carl, ahí fue cuando yo he dicho, papá, quiero ser cómico. Porque me impactó tanto, que no tengo palabras para describir el sentimiento que he tenido cuando he visto a ese señor. Uno de mis héroes en la comedia, por ejemplo, y el mimo y todo, ya saliendo de la línea de Marceau, ha sido George Carl, norteamericano. Él fue realmente un referente en mi vida también, en mi profesionalidad, en mi profesión de comediante. Yo con saber el nombre y verlo, me inspira, veo otra forma. Yo ya encuentro el momento de poder ver otras formas que me nutren absolutamente. Me dice, mirá esa manera, y mirá esa manera, estoy listo para eso. Y quiero ver para abajo, quiero ver payasos más populares, quiero ver payasos más, o sea, no quiero ser el Soleil, quiero ver este tipo de payasos. A nadie nunca si me dice soy payaso, no lo cuestiono. Me interesa ver su trabajo. Entonces hay gente que me dice, sí, yo también soy clown. Y no le digo, saca tu credencial. O sea, le digo, compárteme tu trabajo, déjame ver tu trabajo. O sea, hazme reír, pues. Esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Y ya viene lo de YouTube, ya vienes a conocer otros payasos. Digo, uno se identifica o quiere llegar a digamos, a tener el mismo éxito, ¿no? Que han tenido personas que se dedican a esto y que son profesionales y que dedican mucho esfuerzo, ¿no? Y pues su dedicación de vida entera. Y bueno, entre todos esos, digamos, todas esas motivaciones y estándares están ustedes, y es un honor, ¿no? Es un honor ahora estar compartiendo con ustedes y estar hablando contigo después de que años atrás mirábamos como algo inalcanzable, ¿no? Tanto salir del país y tener contacto, digámoslo así, directamente ya con pues personas que durante muchos años se han dedicado a esto y han tenido un gran éxito. En 2020, los escenarios estaban cerrados.
Pero los payasos encontraron un espacio nuevo para acercarse y poder compartir por vez primera. 40 payasos, 40 preguntas. ¿Cuál es la característica principal de un payaso?